Desde su creación, en 1992, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, dentro de su rol tutelar, viene capacitando a profesionales íntegros y probos, dedicados al control gubernamental y a la gestión pública, contribuyendo con la formación, especialización, capacitación y entrenamiento al personal del Sistema Nacional de Control, así como de los funcionarios, servidores públicos y de los ciudadanos. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en control gubernamental en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte, fondo de pantalla. disponible las 24 horas del día. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Desde su Hola. ¿Por qué? Buenas tardes con todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida al webinar Obras Públicas por Administración Directa. Esta actividad académica tratará sobre la ejecución de obras públicas en el Perú por la modalidad de administración directa bajo el nuevo marco normativo, así como las mejoras que plantea en relación a los procesos administrativos conducentes a la realización de obras por administración directa y cómo logrará garantizar que este mecanismo de ejecución se realice de manera célere y transparente, logrando los objetivos planteados por las entidades y reduciendo considerablemente los riesgos que existen alrededor de esta modalidad de ejecución de obras públicas. Antes de iniciar con esta actividad académica, les vamos a informar la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas de la plataforma Webex, la cual se encuentra en la parte inferior de su ventana. Estas se harán llegar al ponente para que sean resueltas al finalizar su ponencia. Vamos a dar inicio ahora a este webinar Obras Públicas por Administración Directa, la cual está a cargo del ingeniero Roger Arturo Puelles Castillo.
Él es ingeniero civil colegiado por la Universidad Nacional Federico Villarreal e ingeniero técnico de obras públicas en Madrid, España, con maestría en ingeniería civil, con mención en infraestructura vial, diplomado en gerencia de proyectos, ingeniería y gestión vial y en contrataciones del Estado, especialista en gestión de la oficina BIM y metodología BDC. Experiencia nacional e internacional en obras de edificación, salud, transportes, irrigación, saneamiento, represas, puentes y obras de arte. Experiencia como gerente de proyectos, residente de obra, supervisor de obra, inspector de obra, jefe de grupo, consultor de obras y administración de contratos de obras. Por favor, ingeniero Puelles, puede iniciar su ponencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Harry. Muchas gracias también, Jaime. Gracias a todo el equipo de la escuela por esta invitación y de nuevo, pues, estar en esta conferencia. Vamos entonces a compartir la PPT que se tiene preparada concerniente a las obras públicas por administración directa. Me confirma más bien si es que se puede ver. ¿Sí? ¿Se logra ver? ¿Sí? Sí, se logra ver. Acá un paréntesis, Excelente. ingeniero, para todos los presentes que están en esta actividad también. Ustedes pueden descargar las PPTs que vamos a presentar ahora, las cuales están colgadas en la página web de la Escuela Nacional de Control. Pueden ingresar a Escuelas Nacional de Control, sección noticias, y ahí podrán también descargar el PPT. Adelante ahora sí, ingeniero. Continúe con su ponencia. Muchas gracias, Harry. Bien, la conferencia entonces que a todos nos ha convocado en esta tarde es Obras Públicas por Administración Directa y tiene como base la nueva directiva, la reciente directiva publicada en diciembre del año pasado, la 017-2023. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué unidades vamos a tocar en esta tarde? Vamos a tocar unas 7 unidades en estas casi 2 horas, donde la primera es el marco normativo, de donde se sustenta el haber pronunciarse, el publicarse esta directiva, la 017, su sustento normativo. En la unidad 2, los aspectos generales de esta directiva. En la unidad 3 y 4 es la novedad de esta directiva, que es 2 fases. Una fase de aprobación de la ejecución y una fase de preparación de la obra. En el devenir de esta presentación vamos a explicar el porqué de estas fases. En la unidad 5 vamos a ver la fase de ejecución física de la obra, una fase que muchos de los presentes tal vez ya lo conocen, ya saben de qué se trata, puesto que tal vez la gran mayoría ya sabe, ya ha ejecutado obras por administración directa. Y la fase de culminación y liquidación, esta es la unidad 6. En la última unidad vamos a hablar un poco de las disposiciones complementarias. De hecho, hace poco se acaba de actualizar la primera disposición complementaria final, que también lo veremos. Muy bien, pues el marco normativo. Tenemos que referirnos a la Constitución Política del Perú, que en el artículo 76 menciona que las obras públicas que se ejecuten en nuestro país, en el territorio nacional, obligatoriamente deben de ejecutarse por contrata y licitación pública. Eso es lo que indica el artículo 76. Entonces, pero ¿cómo si hasta la fecha se han venido ejecutando obras por administración directa? En este mismo artículo al final menciona que mediante ley se establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades. Así que da cabida a que existan excepciones. ¿Y qué excepciones pueden ser? Pues el artículo 102 señala que es atribución del Congreso de la República dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Así que tiene que venir entonces una ley por medio del Congreso, ¿no? Y este artículo, pues, ha habido amplio debate con respecto a la ejecución de obras por administración directa. Hay muchos estudios de abogado que mencionaban que la ejecución de esta modalidad de obras por administración directa era ilegal, porque chocaba con este artículo 76, ¿no? El artículo 82 menciona que la Contraloría, ¿no?, es el órgano supervisor de la Escuela Nacional Superior de la Escuela Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, ¿no?, de las operaciones de la deuda pública y los actos de instituciones. Así que entonces el artículo 82 habilita que la Contraloría es este ente que supervisa la ejecución del presupuesto del Estado.
la ley 28.411, la ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿sí? Es la que habilita entonces el gasto para este tipo de obras. A ver, disculpen, que tengo acá un cuadro que no se va. Ya, a ver. Ya, bueno. El artículo 59 pues, menciona sobre los tipos de ejecución presupuestal que se tienen para proyectos y actividades. ¿Cuál es el sustento legal del gasto? Se menciona de la ejecución presupuestaria indirecta, que muchos lo conocen como las obras que se ejecutan por contrata, ¿no? Y aquí menciona la legalidad del presupuesto del gasto en presupuestaria, la ejecución presupuestaria directa. Se produce cuando la entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestario y financiero de estas actividades y de los proyectos, ¿no? Con sus respectivos componentes. La ley 31876 es una ley que se dio el año pasado, el 23 de septiembre, y que regulaba ya en un principio la ejecución de las obras por administración directa en el país. Pero esta ley, si bien es cierto, constituyó un marco regulador en observancia obligatoria de todas las entidades del Estado, con el fin de establecer el proceso de ejecución, de hacerlo célere, transparente, siempre viendo las mejores condiciones de calidad, costo y plazo, tuvo que ser anulada con la ley 31897, el 17 de octubre. Así que esta directiva, esta ley, perdón, solamente duró 25 días, ¿no? Fue derogada el 17 de octubre con esta ley 31876 y uno de los factores, pues, primordiales para que se derogue es porque establecía un límite a la ejecución de las obras por administración directa. Y ese límite era un poco más de 200.000 soles, estábamos hablando de 50 UITs, entre otros factores. Pero en sí, esta ley se ha rescatado unas cláusulas de esta derogada ley y las hemos rescatado para esta directiva, la 017, que ahora veremos. La ley 31.912 es la ley que aprueba los créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica en nuestro país, ¿no? Y esto en respuesta de la emergencia del peligro del niño, del fenómeno del niño del año pasado, ¿no? Y entre otras medidas que dictaba. En su artículo 82 genera la legalidad, genera la autorización a la Contraloría para que actualice y dicte disposiciones normativas respecto a la realización de obras por administración directa, ¿no? Y esto se otorga a la Contraloría actualizarlo en un plazo de 60 días calendario. ¿Y qué es lo que tenía que actualizar la hasta ese entonces vigente directiva, la 195-88? CG, que es la directiva en la que se normaba la ejecución de las obras por administración directa en el país. Esta directiva tuvo en total una vigencia de alrededor de 35 años, ¿no? Y se dictaba, pues entonces con este artículo, dictar las disposiciones normativas para mejorar los procesos administrativos conducentes a realizar esta modalidad de ejecución de obras, ¿no? A fin de garantizar que se realice de una manera más acelerada, célere y de una forma transparente, ¿no? En el marco de un adecuado control gubernamental. Ante esta derogación, la ley 31876 vuelve a reactivarse entonces la, la, la directiva 195-88, esta que tenía 35 años. Debe tener en cuenta entonces que se le encarga a la Contraloría reformular esos lineamientos, actualizarlos, ¿no? Que permitan regular esta modalidad de obras y actualizarla, ¿no? Entonces es necesario considerar que lo que respalda a la actuación de la Contraloría al actualizar estos lineamientos es la ley 27785, es la ley del Sistema Nacional de Control de la Contraloría, que en su artículo número 6 precisa que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía, principios que lo hemos considerado en esta directiva, la 017, ¿no? Para el uso correcto de los recursos y bienes del Estado.
El artículo 8 señala que el control externo es un conjunto de políticas, normas y métodos que compete a la Contraloría con el objeto de supervisar y verificar la gestión, captación y el uso de los recursos del Estado, ¿no? El artículo 14 dispone que el ejercicio de control gubernamental se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría, ¿no? Establece entonces los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos. El artículo 22, en su numeral T, señala que la Contraloría tiene la atribución de emitir disposiciones o procedimientos para implementar operativamente medidas y acciones contra la corrupción administrativa a través de estos servicios de control. Generalidades, continuamos. La Contraloría General de la República, en mérito al encargo de esta ley, de la 31.912, se advierte entonces la necesidad de emitir nuevas disposiciones a efectos de regular este tipo de obras, ¿no? Permitiendo el desarrollo de un proceso con cargo de las entidades con establecimiento de roles, actividades, funciones definidas que permitan un adecuado control y supervisión por parte de los organismos competentes, ¿no? El cual implicaba también actualizar la directiva, la 195-88, ¿no? El cual quedó derogada cuando se publica la directiva 017. ¿Sí? Ya. Y es así como nace entonces el marco normativo el 29 de diciembre. Se publica entonces esta directiva, la 017, con la resolución de Contraloría, la 432-2023 CG, que es la que vamos a hablar ampliamente en esta tarde. El 27 de marzo, mes pasado, se publicó en el Diario Oficial Peruano la resolución 183-2024, donde rectifica un error material contenido en la primera disposición complementaria final de la directiva, la 017. ¿Y cuál es esa rectificación? Pues rectificar la primera disposición complementaria final, el cual indicaba que la directiva 017, que regula esta modalidad de ejecución de obras, entraba en vigencia desde el 1 de abril. Pero con esta actualización, con esta disposición que salió en marzo, pues ahora la entrada en vigencia de esta directiva es el 1 de junio de 2023. Muy bien, vamos a ver ahora unas problemáticas que giran en torno, una información muy breve, muy resumida, de las problemáticas que giran en torno a la ejecución de esta modalidad de obras. A diciembre de 2023 se ejecutaron 65.879 obras bajo esta modalidad, que representaba casi el 41% del total nacional, con una inversión de 93.000 millones de soles. Es una inversión considerable. De las 65.879, el porcentaje de cierre físico reportado por las entidades asciende al 63%, pero las que cuentan con recepción y con liquidación de obra solo se tienen 29.063 obras, lo que equivale a un porcentaje del 44%. Situación que implica entonces incertidumbre sobre cuánto costarán las obras realmente, ¿no? Cuánto de esas obras han terminado costando, porque como no se han liquidado no se cuenta con esa información. Según un reporte de obras paralizadas que emite la Contraloría, se cuenta a nivel nacional a diciembre de 2023, en el informe de diciembre del año pasado, con 2.298 obras paralizadas, lo que tiene un monto de inversión de 26.992 millones de inversión paralizado. De las 2.298 obras paralizadas, se cuentan que 1.270, o sea, un 55% de esas corresponde a obras por administración directa. Bueno, seguida de la modalidad por contrata, que es la más común, y con 949 obras paralizadas. Las principales causas de esas paralizaciones, de ese 55%, más de la mitad,
de las obras que se paralizan corresponden a esta modalidad de ejecución, lo cual nos lleva a nosotros a meditar y a pensar, reflexionar de que existe ahí un problema, ¿no? Más de la mitad de obras que se paralizan, aunque esta información es dinámica y cambia cada mes, pero siempre mantiene esa constante de que son las obras por administración directa las que más se paralizan y no cambian. Por ahí rara vez hemos visto que algún mes haya sido las de contrata, pero siempre es se mantiene este margen, siempre es las obras por administración directa las que más se paralizan. Entonces, cuando vemos las causales, muchas de ellas tienen que ver con un deficiente expediente técnico, así que desde ahí nace el problema. Falta de permisos y licencia también, y disponibilidad del terreno, entre otros que los vamos a ver más adelante. Y, por ejemplo, de lo que se habló es un cuadro extraído del informe de obras paralizadas a diciembre, como se mencionó. Y note usted, ahí está como primera modalidad de ejecución de estas obras paralizadas, administración directa. Gobierno nacional, 27, regional, 59 y local, fíjese, 1184. 1184 obras paralizadas. O sea, quien más insume la cantidad de obras paralizadas en nuestro país son los gobiernos locales, ¿no? Con 1.270, que corresponde al 55%, ¿no? A un costo actualizado de 2.792 millones. Esto nos invita, pues, entonces a pensar y reflexionar qué estamos haciendo mal, ¿no? ¿Será que por lo que hemos tenido una directiva de 35 años de antigüedad? Pues sí, también. Por eso que se ha meditado, bien se ha estudiado, bien se ha hecho lecciones aprendidas para poder nosotros implementar una normativa que mejore todo eso. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los aspectos generales. Vamos a utilizar en esta presentación estas siglas: cuaderno de obra digital, expediente técnico, especificaciones técnicas, ETO es el expediente técnico de obra, IO va a ser inspector de obra, OAD es la oficina de administración de obras por administración directa, que es una novedad y que lo vamos a hablar también. Residente de obra, RO, SO supervisor de obra, y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Bueno, los principios en los que se ha basado esta directiva es en el principio de economía, y claro está, es como si nosotros fuéramos a ejecutar nuestro propio domicilio, nuestro propio hogar, nuestra propia casa. Veríamos siempre lo económico, ¿no? No nos lanzaríamos a gastar más de lo debido. Pero esto no es siempre pensar en que lo más barato, ¿no? Voy a lo más barato, sino privilegiar la mejor combinación entre costo y calidad. Así que se acabó de que nosotros estamos pensando bajo este principio que no, vamos a ver todas las ofertas que tengamos, la más barata y esa es la que vamos a contratar. No, tiene que haber un equilibrio entre la calidad también y ver, no siempre lo barato. Es el dicho, lo barato sale caro, ¿verdad? Eficiencia también es otro principio que los funcionarios públicos deben de mantener, son responsables de la gestión de la obra por la administración directa, ¿no? Y deben de velar que sus procesos, procedimientos y decisiones estén orientados siempre a maximizar, ¿no? Al adecuado uso de los recursos públicos, ¿no? Cumplimiento con fines de ejecutar la obra, ¿no? Moralidad. De hecho, estos dos principios, economía y eficiencia, siempre deben de primar cuando la directiva no indique un plazo, perdón que sea ya, cuando la directiva no indique un plazo de ejecución o algún dato más, alguna cláusula más, algo que no diga la directiva, siempre las entidades deben de basarse en estos principios de economía y ser eficaz, ¿no? En su proceso. No porque no tenga un plazo o porque tenga un plazo, por ejemplo, de 60 días, me voy a ir al extremo, ¿no? Sino tengo que actuar con diligencia en pos de esta eficiencia. La moralidad, ya que sin la ética y moral, pues ninguna directiva, por más excelente que sea, va a poder lograr los objetivos planeados, ¿no? O planteados por las entidades, ¿no? Orientación por resultados. También las actuaciones e intervenciones, ¿no? Nunca deben pasar sin que nosotros o nos deje a nosotros lecciones aprendidas. Debemos de aprender de los errores. Una vez logrados los objetivos, medir y evaluar con éxito mediante el seguimiento de los resultados. Así que esta actividad es constante, ¿no? Y la transparencia, que se le ha dado relevancia en esta
directiva. Parte de ello, por ejemplo, es la de implementar un cuaderno de obra digital, ¿no?, en pos de transparentar toda la ejecución de la obra y que esté abierto a las autoridades, al público, a la Contraloría. Directiva 017. El objetivo, pues, que las obras sean de mejor calidad en costo y en la oportunidad, que se entregue en el plazo, en el tiempo indicado, con la finalidad de que sean céleres, transparentes y oportunos. El alcance, pues los pliegos del gobierno nacional, las entidades con tratamiento empresarial, las empresas bajo el ámbito FONAFE, los fondos y toda entidad o empresa bajo el Sistema Nacional de Control. Por lo tanto, entonces, esta directiva regula esta ejecución de obras por administración directa y resulta en una correcta gestión y uso de los recursos públicos, que es lo que se quiere. La particularidad de esta directiva es que divide en categorías la ejecución de las obras, en tres categorías. Una categoría A, que es para obras menores de 5 millones, menores o iguales a 5 millones de soles. Una categoría B, que es de obras de 5 millones a 10 millones de soles, y una categoría C para obras mayores de 10 millones de soles. Este es el monto del monto de la obra según el expediente técnico. Así que aquí, cuando hablamos de estos importes, es el monto del expediente técnico aprobado según el expediente, aprobado por la entidad, ¿no? Entonces ese es el monto según el expediente técnico. Pero la particularidad de la categoría A es que no solamente serán de esta categoría las obras menores o iguales a 5 millones, sino también las que se encuentren ubicadas en zona limítrofe, en zona de difícil acceso, donde escasea la oferta la oferta privada para ejecutar las obras. Entonces, estos lugares, pues, no es similar o no es igual decir ejecutar una obra en una capital, en un centro de ciudad, que irse a una zona de frontera, ¿no? Tabatinga, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En Loreto, o zonas de frontera, ¿no? Y también en zonas de emergencia, ¿no? Como puede ser la zona de Brain, ¿no? Donde ningún privado trata de ejecutar una obra y no porque haya falta de oferta privada se va a dejar de ejecutar una obra que necesita la población, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué es un expediente técnico de obra? Es un conjunto de documentos que la gran mayoría ya lo conoce y tiene familiaridad, ¿no? Entre la memoria descriptiva, diseños de ingeniería, especificaciones técnicas, estudios básicos, ¿no?, como la topografía, mecánica de suelos, memorias de cálculo, análisis de precios unitarios. Todo esto es muy conocido por la gran mayoría, presupuesto de obra, el cronograma, pero tiene la particularidad ahora, aparte del cronograma, el calendario de adquisición de materiales, calendario de utilización de equipos y maquinaria. Ya es normado esto, ya es obligatorio que un expediente técnico que se ejecute bajo la modalidad de administración directa tiene que tener estos calendarios de utilización de mano de obra calificada y no calificada, de avance de obra valorizado, el presupuesto analítico por específica del gasto y componente presupuestal, los documentos de identificación y evaluación de riesgo también. Siempre ahora es obligatorio que cuando se elabore el expediente técnico para esta modalidad, se evalúen los riesgos, se identifiquen. Y esta es una primera identificación, porque luego en la ejecución de la obra tiene que haber otra identificación de riesgos, porque esto es constante, esto no se queda paralizado, siempre cambia desde que se realiza la fase de elaboración del expediente técnico hasta cuando se ejecuta. Suele pasar un tiempo donde las condiciones en las que yo evalué los riesgos pueden modificarse. Eso se tiene que evaluar entonces e identificar los riesgos, ¿no? Y otros documentos que correspondan. Del mismo modo, pues el expediente técnico debe ser aprobado. Esto es importante. ¿Por qué mencionamos la importancia de ser aprobado? ¿Que acaso hay expedientes que se ejecuten y que no han sido aprobados por nadie? Y es verdad, ha sido así. Se han encontrado ejecución de obras con expedientes técnicos de los servicios de control donde nadie ha firmado, no ha tenido un documento resolutivo, no ha habido una aprobación, entonces solamente ha estado el expediente técnico ahí y algunas especialidades
con las firmas de los especialistas, ¿no? Pero no ha habido un documento que valide, que apruebe. Entonces, por eso que ahora esto es obligatorio, ¿no? ¿Cuándo corresponde la actualización del expediente técnico? Cuando tenga 3 años de antigüedad. Estos son para proyectos de inversión, y para los que son IOAR, 1 año de antigüedad debe tener este expediente técnico. Y referente al presupuesto de obra que forma parte del expediente técnico, hablamos de la antigüedad o desde cuándo contamos, desde que tiene el acto resolutivo, desde que la dependencia responsable de la entidad aprueba ese expediente, desde ahí cuenta su antigüedad. Pero en cambio del presupuesto cuenta desde que se firma por el ingeniero de costos, de metrados, costos y presupuestos, desde que firma y presenta su presupuesto, y que este mismo forma parte del expediente técnico. Desde ahí se cuenta esa antigüedad de esos precios, ¿no?, que ha considerado ese ingeniero de costos. Esto es algo particular de esta directiva, la aplicación, la necesidad de elaborar los proyectos ahora con la metodología BIM, ¿no? Según la directiva 017, pues no es para todas las categorías, sino para las obras que son de más envergadura, ¿no?, las de 10 mayores a 10 millones de soles. ¿Y por qué el uso del BIM? Bueno, como algunos de ustedes sabrán, mejora los procesos de diseño, construcción y operación. Es una metodología muy empleada, ya no es algo novedoso, ya se emplea mucho en nuestra región misma también y en el mundo, ¿no? Cuenta con una base confiable en la toma de decisiones, porque lo que transmite es información que va a ser valiosa para todos los responsables, los stakeholders responsables de esta gestión de obras por administración directa, ¿no? Logra información que sea transparente, accesible y oportuna para todos los involucrados, como bien se ha mencionado. Y quien está en la batuta de esto es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, que ha puesto a disposición documentos que nos sirven de utilidad, y que es la que figura en la imagen, como el plan BIM Perú y la Guía Nacional BIM, ¿no?, para la aplicación de esta metodología de trabajo. En esta directiva, pues se menciona dos rasgos en particular de este cuadro. Figura pues en la guía nacional BIM, en la página 57, es la figura 3, donde se habla de un uso inicial por las entidades. Pueden iniciar sus procesos de ejecución con esta metodología bajo estos aspectos, que están acá, estas actividades que se encuentran en verde, si se logra ver, ¿no? En sí, las que están encerradas de rojo, estas actividades en rojo que se ven vertical, es la que solicita como mínimo, ¿no?, la directiva: visualización 3D y detección de interferencias e incompatibilidades, los famosos clashes, ¿no? Las interferencias, los cruces, los clashes que existen cuando uno hace la corrida de toda la corrida del proyecto en esta metodología, y se detectan pues interferencias que se van mejorando en el entorno virtual antes de que se ejecute la obra, ¿no? Y esto pues ayuda enormemente pues o reduce los riesgos de solicitudes de adicionales de obra y ampliaciones de plazo, ¿no? La visualización 3D, pues eso se refiere, pero las entidades pueden emplear pues el levantamiento en condiciones existentes, el diseño de especialidades, que esto es más para las obras por especialidad de edificación, ¿no? Una obra civil no tendrá muchas especialidades, la elaboración de documentación, coordinación de información. Sin embargo, la directiva solamente solicita como mínimo estas dos, pero las entidades bajo sus lineamientos pueden solicitar la aplicación de estas 9 más actividades, ¿no? Muy bien. Revisión del diseño, estimación de cantidades y costos, esto es algo también importante, pero la directiva ha mencionado solamente de estas actividades como mínimo, ¿no? ¿Y en qué parte del ciclo de la inversión? No en la ejecución física de la obra, sino en la
en la fase de elaboración del expediente técnico, ¿no? Muy bien, esta es la novedad en la directiva, la oficina de obras por administración directa. Esta oficina pues será la encargada de toda la gestión, la planificación, organización de la ejecución de obras públicas por administración directa en la entidad, ¿no? La unidad orgánica que asume estas funciones es la ejecutora de inversiones, ¿no? O la que corresponda, y, o la gerencia de obras, ¿sí? Para los que no están bajo el invierte, la gerencia de obras, la gerencia de infraestructura o la que haga sus veces, serán las que asuman la función de OAD, Oficina de Obras, para que gestione toda la obra en la entidad que se ejecute por esta modalidad. El responsable, entonces, encargado de la OAD, tendrá las funciones que se detallan en el índice A, ¿no? De la directiva, en el numeral 6.7. Personal clave. Para las obras, esto es algo que se ha solicitado como obligatorio, este equipo técnico que va a ayudar a que la obra se ejecute con la calidad deseada. Un residente, un supervisor que inspeccione, que supervise, o inspector de obra, el administrador de obra, el ingeniero de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, el ingeniero de calidad, el asistente de obra, almacenero y otros según el grado de complejidad. Estos requisitos 7 son mínimos. Ahorita vamos a ver un cuadro que se distingue esta solicitud por categoría. El ingeniero residente de obra, el actor principal que va a gestionar toda la obra de principio a fin, tiene esas funciones que son conocidas por muchos de ustedes, va a emitir los informes. El informe de revisión del expediente técnico es algo que lo vamos a hablar también y que es muy importante porque revisar el expediente técnico, y de esto ha habido muy buenas opiniones sobre esta revisión que se hace. ¿Por qué? Porque contrario a la ley de contrataciones del Estado, que se revisa el expediente técnico cuando ya la obra está en ejecución, vez de que el ingeniero residente se dedique a gestionar y a preocuparse por todo el tema de la ingeniería de la obra y su ejecución, entonces recién se pone a revisar el expediente técnico y cuáles son los riesgos que tiene, los defectos y evidenciarlos. Sin embargo, esto se va a hacer en la etapa que ahora vamos a mencionar, pero ya se habla de una revisión del expediente técnico. Y de hecho, esto es un filtro que se tiene, porque un primer filtro de un expediente técnico correcto es cuando se aprueba, cuando la entidad aprueba el expediente técnico. Un segundo filtro lo vamos a ver ahora en la etapa de aprobación de la modalidad de ejecución y en el otro en la etapa de preparación. O sea que tenemos hasta 3 filtros para contar con un expediente técnico de calidad. Realizar los requerimientos de bienes y servicios, cautelar las partidas que se ejecuten, ¿ya? Que se ejecuten según el expediente técnico, generar reportes de uso de materiales, equipos. Para ello también tiene el apoyo del administrador, que ahora vamos a ver. Requiere oportunamente las modificaciones necesarias de corresponder, emite informes periódicos y registra información en los aplicativos, ¿no? Del Sistema Nacional de Programación y del InfoObras. Persona clave, el ingeniero supervisor, ¿no? Emite opinión del informe de revisión del expediente técnico, controla directamente y permanentemente la correcta ejecución de la obra, absorbe las consultas, aprueba conformidades, vela por el cumplimiento de lo programado, opina oportunamente sobre las propuestas de modificación y aprobaciones, y aprueba él mismo. Este es algo particular de esta directiva, que se le da ahora el poder al supervisor o inspector para que él mismo apruebe las modificaciones que proponga el residente. ¿Y qué? Con la particularidad que modificaciones de qué tipo? Las no significativas, que ahora vamos a ver que son 3. Entonces, esto es lo peculiar del supervisor de obra. Luego revisa y valida los informes periódicos y registra y mantiene actualizado el sistema. Esto es algo también peculiar porque es el que va a ser el encargado de llenar la información de la obra en el sistema de información de obras públicas, InfoObras, ¿no?
El administrador de obra realiza el control de seguimiento, controla los efectos físicos, el CARDEX, efectúa el seguimiento del cronograma, coordina con el residente, con logística y almacenes, tanto de la entidad también, controla la asistencia y dotación del personal. Esta figura, por quienes han podido ejecutar las obras por administración directa, es importante y siempre ha estado, ¿no? Pero ahora se ha regulado y ya es obligatorio contar con este administrador, ¿no? Revisa el tareo semanal del personal, obrero, administrativo y técnico. Y atiende las consultas y reclamos de materia del personal, ¿no? El ingeniero de calidad implementa los procedimientos de control de calidad, revisa la ejecución de las tareas, las libera, realiza las inspecciones y pruebas de calidad, identifica y corrige desviaciones, coordina con los proveedores y su contratista de SERI, que ya lo hablaremos, gestiona la documentación de calidad y elaboración de informes de seguimiento, ¿no? El informe también es parte de lo que va a ir en el informe del residente, ¿no? Así que le da cuenta este ingeniero de calidad al residente. El ingeniero de seguridad y salud ocupacional implementa el plan anual de seguridad, impulsa el proceso del comité, ¿no? de la elección de comité, implementa los procedimientos y protocolos del SST, el plan de seguridad y salud del trabajo, elabora las recomendaciones, elabora el programa anual de capacitaciones también, capacita a los brigadistas, emite conformidades, acciones preventivas y correctivas, elabora las matrices IPER-C, plan de contingencia, mapas de riesgos, estadísticas del SST, para reportes a la oficina de obras por administración directa. El asistente y el almacenero, ¿no? Este es un cuadro donde se ve la exigencia, los requisitos que deben de cumplir. Por ejemplo, para el residente, que esté habilitado, que esté colegiado. ¿Qué profesión? Tiene que ser ingeniero civil, arquitecto o un profesional afín. ¿De acuerdo? Pues afín lo determinará la OAD de cada entidad. Y como experiencia específica, para categoría A se pide de 2 años, para la B de 5 y para la categoría C de 8, ¿no? Experiencia exigible como residente, inspector o supervisor. Hay quienes mencionan que es muy elevado, ¿no? 8 años conseguir. Y bueno, pues eso es algo que les preocupa a muchos y eso, bueno, estamos evaluando, ¿no? El supervisor e inspector también la misma experiencia, ¿no? Como inspector, como residente, como supervisor, de 8 años para la categoría C, 5 para la B y para la categoría A, 2. Y es específica, ¿no? En obras de similar naturaleza. El administrador de obra, colegiado también, una experiencia en el sector público para la categoría B de 2 y 4. Sin embargo, para el administrador de obras, para el administrador de obras, para la categoría A, tanto para el sector público como experiencias específicas, no se solicita, es sin experiencia, igual que el ingeniero de seguridad y salud. El ingeniero de calidad, como se ve en este cuadro, es para las categorías A es opcional, tanto para este ingeniero, como el asistente de obra y el almacenero. Para las categorías A son opcionales. La entidad verá de contar con ellos, pero las categorías B y C sí. Y para el sector público, pues el ingeniero de calidad, asistente y almacenero debe contar con 2 años y con 1 año para experiencia específica para las categorías B. Fase de ejecución. Ahora entramos fases en la ejecución de obras públicas. Vamos a ver este cuadro donde tenemos ahí las fases que hemos venido mencionando. Como acción previa, para poder entrar nosotros a ejecutar una obra por AD, se tiene que contar con un expediente técnico aprobado, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Y para las obras de mayores a 10 millones, con modelado BIM. Las fases, fase 1, fase de aprobación de la ejecución, fase de preparación, fase de ejecución física y fase de culminación. Vamos a hablar de cada fase en breve, ¿no? Pero ahí se adelantan que hay informes técnicos en la aprobación, la preparación, designar y contratar al residente, la ejecución, inicio de una ejecución física, el relleno de cuaderno de obra, plan de abastecimiento, informes de ejecución y liquidaciones parciales, que también lo hablaremos. Y la fase 4 de culminación. Y la evaluación y como ex post tenemos la transferencia tanto interna como externa. Fase de aprobación. ¿Por qué es importante esta fase, no?
que en algunos los riesgos que existen en esta ejecución se han monitoreado, se han evaluado, hemos tenido lecciones aprendidas y hemos visto que existen eh, procesos de ejecución lentos, deficiente calidad en esta modalidad de obra, sobrecostos en la ejecución, poca transparencia en su ejecución también, deficiente expediente técnico, sobrecostos en la ejecución, como se ha mencionado, poca transparencia también, incluso eh, sin recursos presupuestales, no ha tenido dinero, no ha habido disponibilidad presupuestaria, insuficientes recursos también, de mano de obra, de bienes, de insumos, de equipos, herramientas, terrenos sin sanear o sin disponibilidad, ¿no? Y con problemas legales. Todo esto pues nos ha permitido ver de que para que se ejecute una obra por administración directa, esta debe de pasar por un filtro de una aprobación. Se tiene que ver que no se cuenten con estos riesgos. Y esto se va a hacer mediante 3 informes que ahora lo vamos a ver. ¿En qué momento se realiza la aprobación de la ejecución de la obra pública? Esta fase se realiza después de que la entidad haya aprobado el expediente técnico con resolución. Entonces, después de que la entidad aprobó, ya puede iniciar esta fase de aprobación para ver si es que puede ejecutar la obra por administración directa. La particularidad es que si uno de los informes que acabo de mencionar y que lo vamos a ver no es viable, es de reprobado, no se puede ejecutar la obra por administración directa. Tienen que ser los 3 informes, técnico, legal y presupuestario, viables, aprobatorios. ¿En qué consiste entonces la fase de aprobación de la ejecución? Verifica si la entidad cumple los requisitos que indica la directiva, ¿no? En los 3 informes se verifica eso, en el informe técnico, en el informe legal y en el informe presupuestario, con el fin de asegurar que la entidad pueda llevar a cabo la obra de manera célere, y eso es el objetivo, transparente y en las mejores condiciones de calidad, costo y plazo. No podemos forzar que este informe se apruebe. No, sí, apruébalo. Técnicamente, no, bueno, solamente me falta un requisito. Eso tendrá una firma, el responsable del informe técnico, pues será responsable, ¿no? Cuando se lleve a cabo los servicios de control y se vea oye, ¿por qué es que se aprobó esta, esta modalidad de ejecución si no había dinero o si no contaban en la zona con personal cualificado, ¿no? Capacitado? Entonces, todo eso se verá. Por eso es que estos 3 informes tienen que ser aprobatorios. Y solo así se va a tener una alta probabilidad de que esta obra llegue a cumplir los objetivos que se ha planteado la misma entidad y para el bien de la población, que es lo que todos nosotros, funcionarios públicos, deseamos, ¿no? No hay tanta, no hay palabras, ¿no? Para ver cuando uno entrega una obra, la ha culminado, cómo está la población, hasta hace fiesta y de verdad que es un logro, es algo que a uno lo deja muy, muy feliz como ingeniero, como técnico, porque ahí se ve reflejado pues los sueños de bastantes personas, ¿no? Así que ese es el objetivo y eso es lo que plantea con mucha humildad esta directiva, ¿no? ¿Y qué requisitos debe de aprobar la ejecución? Pues que la obra que se pretende ejecutar por esta modalidad responda a las prioridades y planes. Es uno de los requisitos que se tienen que ver. Prioridades y planes de desarrollo de la entidad. Esto es en la parte técnica verifica este componente. Si la entidad pertenece al sistema, debe de contar con viabilidad, ¿no? Que el expediente técnico esté aprobado, es algo que ya se ha visto, que se cuente con profesionales también, se ha mencionado, tener la propiedad o alguna modalidad legal del uso de los equipos, disponibilidad de libre acceso del terreno, incluso hay sorpresas que cuando uno va a ejecutar la obra, va al terreno, se encuentra pues con interferencias de otra obra, puede ser pues Sedapal, una obra lineal, de obra de saneamiento, y no nos deja trabajar. Entonces nosotros cambiamos todo el plan de ejecución que tenemos y nos vamos con la etapa 2 o la etapa 3 o alteramos la planificación. Y luego solicitamos ampliación de plazo. O sea, todo esto no puede verse en una obra por administración directa desde el 1 de junio que entra en vigencia, ¿no? Que se cuente con el programa de ejecución de obra, ¿no? Valorizado, el calendario de adquisición de materiales y equipos, tener el calendario de requerimientos de la contratación de la mano de obra calificada y no calificada también. ¿Quién es el responsable entonces de esta fase de aprobación?
la OAD, la Oficina de Obras por Administración Directa, ¿no? Por lo que debe esta oficina elaborar el informe técnico, ¿no? Informe legal y presupuestario que sustenten esta capacidad que tiene la entidad, entonces, para que lleve a bien una obra por administración directa. Elaboración de informes. Acá hablamos del informe técnico, se menciona en el anexo 7 de la directiva, revisa los planes de desarrollo de la entidad, la viabilidad de la inversión, revisa el expediente técnico, es algo importante, porque aquí es un segundo filtro, digamos, de que se cuente con un expediente técnico en condiciones u óptimo. El ingeniero que se encargue de elaborar el informe técnico verá qué riesgos primarios tiene la obra al momento de que ve las especialidades, los planos, los metrados, presupuesto de obra y todo ello. Sí, hay muchos que levantan la mano, pero vamos a terminar y luego vamos a responder a sus preguntas. Igual pueden irlas planteando en el chat. Verificación de la capacidad técnica de la entidad, visita del terreno, importante porque si tiene que ver reflejado también que el que elaboró el informe técnico, pues ha visitado la obra de inicio a fin, si es una obra lineal, ¿no? Entonces ahí verá en el reportaje, se verá en el reportaje fotográfico, ¿no? Parece redundante, parece esto, pero ¿cómo si esto se da por hecho? Y no es así. No es así. Muchas veces esto, ni siquiera en la etapa de elaboración del expediente técnico el ingeniero ha ido a obra, ha ido a su asistente. Entonces, todo esto se va a superar mediante este informe técnico, ¿no? Ese es el formato, ese es el modelo del informe técnico, está en el anexo 7 de la directiva, elaboración del informe legal, que es elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica, ¿no?, de la entidad, valida que no hay impedimentos normativos, se elabora luego de haberse obtenido el informe técnico. Si es aprobatorio este informe técnico, ya se puede hacer el informe legal. Así que ese es el orden. Si desea, no puede la entidad mandar a hacer los tres informes a la vez. Se tiene que esperar que se declare viable el informe técnico para luego comprometer este informe legal, ¿no? Y debe contener como mínimo lo que se indica en el anexo 8. Ese es el anexo 8. El informe presupuestario es elaborado por la Oficina de Presupuesto de la entidad, por la que haga sus veces debe validar que se cuenta con los recursos disponibles, ¿no?, proyectados según el calendario de avance valorizado. Debe ser favorable, el informe debe anexar la certificación y previsión presupuestal, según corresponda, ¿no? Así que es requisito indispensable que figure esto como anexo en el informe presupuestario. Solo así vamos a asegurar de que esta obra cuenta con el dinero y no se paralice. Llama la atención que en el sistema Infoobras vemos que muchas de las causales de paralización de esta modalidad de obras es por falta de presupuesto, ¿no? Con esto aseguramos de que antes de que se inicie, ¿se me escucha? ¿Me dicen que no se escucha? Muy bien. Este informe entonces se elabora luego de haberse obtenido el informe técnico también, al igual que el informe legal. Debe contener como mínimo entonces lo indicado en el anexo 9. Ese es el anexo 9, este es el modelo, el informe presupuestario. La entidad entonces mediante acto resolutivo aprueba la ejecución de esta modalidad de obra, ¿no? A partir de ese momento la entidad realiza las acciones para llevar a cabo la ejecución de la obra. Desde esta fase de preparación empiezan a contabilizarse plazos mediante la segunda fase, la fase de preparación. Fase de preparación de la obra. Creación y registro de la obra en el sistema de Infoobras. El inspector de obra, supervisor, será encargado de las gestiones de la creación de accesos y otorgamiento de permisos para el registro de la obra, ¿no?, en el sistema Infoobras. O sea, será quien haga las coordinaciones entre la OAD y la Contraloría para que se implemente en la Contraloría esta oficina, este gestor, que ahora lo vamos a ver cómo está planificado en el sistema Infoobras, para que se realice la creación del rol operador OAD, que ahora hablaremos. Y este último realice las actuaciones que dicta la directiva, ¿no? Como cuál. El operador OAD es importante para que cree los roles residente y supervisor, que son roles nuevos para esta modalidad. Aunque hay un rol, por ahí supervisor no es el mismo. Ahora es un rol residente y un rol supervisor-inspector.
¿no? Un rol, bueno, va a ser el inspector o supervisor, pero el nombre es supervisor. Vemos acá que tenemos problemas con esta PPT, no ha salido al parecer una imagen. Bueno, sí, inversiones con componente infraestructura, no se registran adquisición de materiales o equipos. El registro y actualización de la información es mensual, ¿sí? Va a ser mensual el registro de la información. Para el registro de las obras por administración directa ahora se tienen 4 fichas. Estamos acostumbrados a ver las fichas de datos generales, datos de ejecución y de cierre, pero ahora además se tiene la ficha de datos de preparación. Por eso ahí se menciona que es nuevo. ¿Y cuál es el organigrama ahora en el sistema Infoobras? Pues el operador OAD es el que crea el rol residente y el rol inspector. El rol residente va a poder ver lo que se registra en la obra, en su propia obra. No puede un residente registrado bajo una obra ir a otra obra. No, esto es por obra. Así que el operador OAD va a registrar para cada obra a un residente y a un inspector. Y el rol es el que nosotros comúnmente conocemos, como lo tiene el sistema Infoobras, como el rol registrador. Algo similar va a ser el rol de este inspector supervisor. Pero en sí se crean estos 2 roles por obra. Del residente, que solamente podrá ver lo que se registra, y del inspector y supervisor, que va a ser el único responsable de registrar en el sistema Infoobras toda la obra en las 4 fichas que ya se habló, ¿no? No es igual a lo que se está exponiendo. Sí, estoy exponiendo no sé si se está viendo otra cosa. Bueno, es un flujo, ¿no? Es un flujo del sistema Infoobras, ¿no? El proceso de registro para obras por administración directa tiene este componente. Obra por administración directa a 1 de junio, ¿no? Las obras que se inicien físicamente, eso lo vamos igual a ver más adelante, pero las que tengan inicio de ejecución física se preguntan, ¿no? Al primero, la obra inició. Si se inició, pues se tendrá que ver si es que tiene menos del 10% de avance financiero acumulado, ¿no? Si tiene menos, entonces se va al registro de flujo normal, como se lleva a cabo en Infoobras habitualmente. Pero si tiene menos del 10%, si es mayor, no. Entonces el flujo anterior, pero si es menor, si va al flujo de registro nuevo, con las fichas nuevas, con esta nueva ficha de datos de preparación, ¿no? Y todo el nuevo flujo que conlleva el sistema que ya está implementado. Hoy por hoy ya lo tenemos adecuado, pero notemos que el registro, o cuando entre en vigencia, es el 1 de junio, no hoy ni mañana, es el 1 de junio, aunque en el sistema esté implementado, no se debe de registrar obras aún para esta modalidad o tratar de ingresar los datos del supervisor o crear el gestor cuando todavía no está implementado. Operador OAD habilita el cuaderno de obra digital, es responsable de crear oportunamente los accesos para el residente y los supervisores y crea las obras en caso no existan en el sistema, ¿no? El residente y el supervisor. Muy bien. El rol residente, el rol supervisor, como ya lo mencioné. Personal inicial, el ingeniero residente, ¿no? La entidad tiene un plazo máximo de 90 días desde que se aprueba la modalidad para contratar al ingeniero residente. Porque tenga 90 días de plazo no se va a ir a contratarlo en el día 60, ¿no? Debe de actuar con diligencia si es que quiere preparar su obra para que se ejecute por esta modalidad. Así que el primero a quien se contrata es al ingeniero residente. ¿Y por qué? Ahora lo vamos a ver. ¿Ya? El ingeniero supervisor también se tiene un plazo de 90 días contratados y se designa o se contrata al supervisor. Ahora, ¿por qué se designa y contrata al supervisor? Bueno, es obligatorio contar con un supervisor por contrato cuando es una obra mayor de 4.800.000, ¿no? Según la ley de presupuesto. Y menor, pues puede optar la entidad por un supervisor o un inspector, ¿no? Revisión. Esta parte es importante, por eso se contrata primero al ingeniero residente de obra. Será
el encargado de revisar, y este es el tercer filtro que se realiza a la revisión de un expediente técnico para ver si se encuentra en óptimas condiciones para que se lleve a cabo su ejecución. Esta revisión de expediente técnico está encargado el residente de obra, el cual emite un informe, ¿no? Evidenciando las posibles prestaciones adicionales que existan y los riesgos que tenga el proyecto de llevarse a cabo. Y tiene que emitir un informe. Presenta este informe al inspector, ¿no? Dependiendo del plazo de ejecución. Si es una obra menor a 120 días, tendrá un plazo de 15 días. Es una obra de menor envergadura, claro está, ¿no? Por eso tiene un plazo de medio mes para poder emitir su informe de revisión. Sin embargo, si es una obra de mayor envergadura, de mayor plazo, mayor a 120 días, mayor a 4 meses, tendrá un mes para poder revisar este expediente técnico. Revisión y evaluación del expediente técnico. La primera función entonces del supervisor o inspector es validar ese informe de opinión de revisión del expediente técnico por parte del residente, ¿no? Le entrega entonces para que él lo revise, ¿no? Entonces, en esta parte, cuando ya pase ese plazo de 15 días para obras menores a 120 y de 30 días para obras mayores a 120 días, entonces cuando lo entrega, ya puede la entidad ahí contratar al supervisor para que reciba ese informe que ha elaborado el residente de obra, ¿no? Evalúe todo lo que menciona en este informe, vea todos los riesgos que ahí se mencionan, los posibles adicionales o deductivos, los deductivos vinculantes que existan. Entonces, el ingeniero supervisor esa es su función y tiene para ello un equivalente de 7 días, si es obras de menores de 120 días, ¿no? Menor de 4 meses, y de 10 días si es mayor. Si el informe del supervisor se corrobora, que se concluye que la obra obtendrá un incremento neto, ¿no? Del costo total mayor al 15%. ¿Y por qué neto? Sumando adicionales y restando deductivos, yo tengo de que esta obra llega a ser mayor del 15% del monto del expediente del monto del proyecto según el expediente técnico por modificaciones. ¿Y cómo calcula eso? Pues el ingeniero residente verá, pues, que habrán malos metrados y corroborará los metrados, revisará bien y estimará con los costos que existen en el expediente técnico. Y los que no, los que sean partidas nuevas, pues él estimará también con costos de mercado que aparecerán en su informe sobre las posibles modificaciones que existan, adicionales que existan y que se encuentran debido al deficiente expediente técnico y estimará ese costo, sumando todos esos costos y restando los deductivos que puedan contener en su revisión. Si le sale mayor a 15%, entonces se reformula este expediente técnico. Ya no sigue, se queda, ya no ve la ejecución física y se hace un stop, se detiene los planes de ejecutar esto hasta que este proyecto se reformule y esté óptimo. Regresa en todo caso al flujo que hemos visto inicialmente para que se elabore un buen proyecto y pueda ejecutarse en las mejores condiciones de costo y plazo, ¿no? Y así pues evitamos, esto se ha verificado varias veces y se ha optado por esta forma en un costo-beneficio. Preferimos en contratar a un residente o a un supervisor para revisar esto que tener una obra que nos va a llevar a paralizaciones, a problemas, todo por un deficiente expediente técnico. Así que en costo-beneficio ha sido una idea muy óptima y que tiene muy buena crítica, vale decir. El plan de abastecimiento y otras actuaciones. Preparar los requerimientos, ¿no? El ingeniero residente continúa, no se queda de brazos cruzados cuando entrega el informe y empieza a preparar los requerimientos necesarios para la obra. Y aquí el consejo, ¿no? Porque acá, como se menciona, avanza con los requerimientos de materiales, de servicios, de bienes, de personal, y el personal clave faltante, ¿no? Porque falta ahí el administrador, el ingeniero de seguridad, ¿no? Y avanza la elaboración del plan de abastecimiento en ese plazo.
el, el consejo que menciono es de que vea su cronograma de obra valorizado, se centre en todo lo necesario que se requiere para los primeros 30 días y empiece con la elaboración de estos requerimientos de eso primero, ¿no? Los primeros días que hay, pues limpieza, demoliciones, ¿no? El cerco perimétrico, la caseta de obra, todos esos requerimientos son los primeritos que tienen que salir de su despacho del ingeniero residente de obra para agilizar, porque entendemos de que la entidad a cuál va a atender primero, a los que le van llegando primero, a los requerimientos que le llegue en primer lugar. Entonces, si el residente puede sacar estos primeros requerimientos, podrá ganar bastante tiempo. ¿Y por qué decimos bastante tiempo? Porque el inicio, que ya vamos a ver también, de la ejecución de obra será cuando se logre tener todo lo necesario contratado y comprado por la entidad, por el área de abastecimiento, a sus veces, de logística de la entidad, para esos primeros 30 días. Cuando se tenga contratado y por la maquinaria, el personal, que se requiere para esos primeros 30 días de ejecución, ya se puede dar inicio al plazo de ejecución de la obra. Y luego la entidad seguirá contratando, seguirá adquiriendo, seguirá viendo todo lo demás, ¿no? ¿De qué me sirve a mí ahorita preocuparme por ya contratar el ascensor, ¿no? ¿Acaso si todavía recién voy a empezar la obra, ¿no? Digo, si es una obra de edificación, ¿no? O por qué contratar el asfalto de una vez, a ver el diseño de mezcla, eh, se, eh, o las contrataciones de trabajos posteriores. Centrémonos primero en comprar, o la entidad debe centrarse primero en contratar, comprar, adquirir, emitir las órdenes de todo lo necesario para esos primeros 30 días, ¿no? Realizar los requerimientos, el residente continúa con la fase, ¿no? Contando con un tiempo. Ahora, aparte de realizar los requerimientos, de avanzar con los requerimientos, ya los solicita, ¿no? Al órgano encargado de las contrataciones y a la oficina de personal emite su plan de obra también, elaborar los requerimientos de materiales. El residente de obra debe emitir con plazo estos requerimientos hasta el 80% de los materiales, 80% de servicios que se requieren para elaborar para la ejecución de la obra y del personal requerido, ¿no? Del personal clave y el personal calificado y no calificado. La entidad tiene un plazo de 60 días, calendario para realizar las adquisiciones o contrataciones correspondientes por medio de sus órganos o unidades orgánicas competentes, luego de haber recibido el requerimiento de residente, ¿no? Estas deben ser suficientes, al menos para, como les mencioné, los 30 días calendarios. Acciones complementarias. El residente y el supervisor preparan la documentación, los requisitos para el inicio de ejecución física de la obra, según el numeral 731 de la directiva. Su inicio, en todo caso, entonces se computa desde la fecha en que se cumplan la totalidad de las condiciones que allí se indican, ¿no? Contar con un presupuesto analítico, contar con cuaderno de obra físico, residente de obra, realice el enlace de cuaderno de obra digital a la obra correspondiente. Ahora hablaremos de cuaderno de obra digital. El residente actualiza los cronogramas y calendarios con base en el presupuesto asignado. Esto es una línea de tiempo que nos ayuda a ver todo lo que hemos mencionado anteriormente y vemos, por ejemplo, en un tiempo desde enero hasta marzo, que más o menos hablamos de 3 meses, ¿no? De 3 meses desde que se aprueba, ¿no? Inicio de la actividad del residente, desde que se aprueba la modalidad. La entidad dice, yo ya aprobé que esto se ejecute por administración directa. Entonces, como ya aprobó, entraba a la fase de preparación, por eso es el título, fase de preparación. Y como esta fase ya hablamos de plazos, por eso se tiene esta línea de tiempo. La oficina OAD tiene también sus plazos hasta 60 días, pero el residente es el que inicia esto. Elabora el informe en 15 días. Esto es una línea de tiempo para las obras menores a 120 días. Tiene 15 días para elaborar el informe de revisión, después se lo entrega al residente, al supervisor, perdón, como se menciona en el encabezado. El inicio de actividad del supervisor inicia cuando le entrega el informe el residente. Tiene 7 días para su revisión, pero en esos 7 días el supervisor, como se ve en la línea de abajo naranja, tiene 7 días para revisarlo, pero el residente en la línea verde no se queda de brazos cruzados, sino que avanza los requerimientos de materiales y servicios contratados. Luego avanzamos en el tiempo, entrega su informe el supervisor, si es que es viable y no hay problemas, no se pasa del 15% del monto según las deficiencias que haya encontrado el residente. Entonces sigue su flujo, ¿no? Elabora los requerimientos de materiales y servicios
el residente y los presenta. Tiene 7 días para elaborar eso. Pero esos días contados del residente de 7 días, al final logran ser 14, porque él espera que el supervisor, como se ve abajo en los 7 días del cuadrito amarillo, elabore su informe. Pero en ese tiempo, digamos, es un tiempo muerto, puede ir avanzando con los requerimientos y luego presenta los requerimientos según los formatos que disponga cada entidad, ¿no? Y luego, una vez que ya presenta los requerimientos, ya está en campo de la entidad, porque los debe presentar hasta un 80%, como indica la directiva, incluso el cuadrito arriba en verde, indica, arriba de febrero, dice que el residente entrega el plan el plan de abastecimiento y emite todos los requerimientos hasta el 80% de total de ese plan. El inspector o supervisor valida el plan de abastecimiento y está en cancha, digamos así, de la entidad que tramite oportunamente los requerimientos de bienes, servicios y personal para que la obra se ejecute. Como vemos en la franja verde arriba de los meses febrero y marzo, indica que ese tiempo dependerá de que la entidad trate o adquiera los bienes, servicios y personal para los 30 primeros días de ejecución de la obra. Que los hace después, en el tercer mes, justo antes de que venza, recién ya contrató todo lo necesario para los primeros días, ya pues empezará entonces al tercer mes, como manda en este cuadro y se ve la parte final superior, inicio de ejecución física, dice en rojo, ¿no? Fecha máxima de ejecución. Esa es la fecha máxima porque tiene un plazo de 60 días que culmina ahí. Entonces ahí ya inicia la ejecución física de la obra. Esto es un cuadro, una línea de tiempo para las obras menores de 120 días. Y el siguiente es para las mayores de 120 días, que es similar a lo que ya se habló, pero con la particularidad que ya no son 3 meses, sino 3 meses y medio, porque sumamos 15 días más, que es lo que se demora el ingeniero para elaborar el informe de revisión del expediente técnico. Ya no son 15, sino son 30 y todos corren, ¿no? Así que es similar este cuadro. Igual se les va a pasar esta PPT. Ahora entramos a la fase de ejecución física de la obra. El objetivo, pues, de la obra es ejecutar, pues, la obra en la calidad, en el costo y en el tiempo indicado. Las entidades adscritas al sistema, el plazo de ejecución física, pues, de la obra se computa también desde que se cumplen las totalidades de condiciones establecidas por las normas del Sistema Nacional de Programación, ¿no? Del MEP. Para entidades no adscritas, el plazo de ejecución de la obra se computa desde la fecha en que se cumplan estos requisitos, que muchos de ellos ya están cumplidos: saneamiento físico-legal, asignación presupuestal, designación del residente inspector, entrega del expediente técnico, el presupuesto analítico, personal técnico, la capacidad administrativa, equipos y maquinaria, el cuaderno de obra digital, como ya lo hemos visto, o ya lo vamos a ver, perdón, en el sistema Infoobras, contar con los cronogramas y calendarios de obra actualizados. Por regla general, entonces, ¿cuándo inicia la ejecución de la obra? Cuando se hayan emitido al menos el 80% de los requerimientos de bienes y servicios y que las adquisiciones o contrataciones de los bienes sean suficientes para esos primeros 30 días, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Cuaderno de obra. ¿Quién gestiona la creación de accesos y otorgamiento de permisos para la apertura de este cuaderno digital? ¿Y dónde? Bueno, a ver, este cuaderno de obra digital, como se menciona en la pregunta de abajo, ¿en qué plataforma? Es en el sistema Infoobras de la Contraloría, o que administra la Contraloría, cuya ficha de ejecución se encontrará el acceso al registro de cuaderno de obra digital. Si ustedes trabajan una entidad pública y tienen sus obras registradas, verán ahora que ya está apareciendo ya el cuaderno de obra digital, ¿no? Solamente que hay que habilitarlo, hay que crear todo eso, pero todo en el tiempo que manda la directiva, que ahora es 1 de junio de este año. ¿Quién gestiona la creación? Pues el residente de obra gestiona la creación de accesos y otorgamiento de permisos para la apertura de este cuaderno de obra digital. En caso utilice un cuaderno físico, que también puede ser posible, también la directiva menciona que se puede utilizar este cuaderno de obra físico, pero en los casos que ahí se menciona. ¿Y qué casos? Pues si es que la obra se encuentra en un lugar sin acceso a internet, y que sí hay, en lugares alejados donde no hay, o hay, pero muy deficiente, que viene por horas, o hay que ir a ciertos lugares en la montaña y tratar de conectarse, por ahí pasa la señal, eso es posible. Entonces suelen tener estos impedimentos, ¿no? Ellos pueden tener el cuaderno de obra físico, pero no deja de elevarse esta información en el sistema Infoobras.
¿Por qué? El sistema habilitará el registro de cuaderno de obra físico, que es elevar los asientos escaneados o en PDF o en Word, como los tenga, en el sistema. ¿Cuándo? A fin de mes, dentro de los primeros 5 días de haber concluido el mes anterior, ¿no? Entonces, dentro de esos primeros 5 días del mes siguiente, de donde queremos registrar, tenemos que ir con todos nuestros asientos que hemos llenado, ¿no? Y elevarlos al sistema en la obra que ya la tenemos habilitada, ¿no? Si no queremos tanta información, reunirla y que sea tedioso, más complicado, toda la información a fin de mes, entonces puede ser pues cuando se visite la ciudad, que suele ser para cuestiones de compra de materiales y toda esa logística que se lleva a cabo y que ampliamente es conocido por todos los ingenieros. Entonces ahí mismo puede ir y elevar lo que se ha anotado en el cuaderno de obra en esa semana, ¿no? Suele bajarse, por decir así, a la ciudad para adquirir esto y hacer otras gestiones, ¿no? Inherentes de la obra, ¿no? Muy bien. La apertura de cuaderno de obra digital debe realizarse en la fecha de entrega del terreno. Excepcionalmente, una entidad puede solicitar a la Contraloría la autorización para usar adicionalmente, como ya se ha mencionado, el cuaderno de obra físico. Cuando corresponde un cuaderno de obra adicional, cuando corresponde un uso adicional de un cuaderno de obra físico, ¿no? Este constará de una hoja original y 3 copias, como muchos ya lo conocen, ¿no? Asimismo, el plazo máximo de 5 días, como se ha mencionado, para registrar el cuaderno de obra físico en el sistema. Pasos para iniciar el registro de cuaderno de obra digital. De todos modos, acá se está hablando brevemente de todo este proceso del sistema Infoobras, pero ustedes pueden llevar la capacitación que es gratuita del sistema Infoobras sobre esta nueva implementación, cómo genero el rol operador, el operador OAD, qué es lo que hace, qué funciones tiene, el inspector, el residente, quién va a llenar, cómo llenar, cuáles son las fichas de informes que tiene que llenar el residente. Todo eso están habiendo actualmente webinars, o mejor dicho, capacitaciones, el cual los invitamos a todos a poderse inscribir, tanto para la implementación, las nuevas particularidades de esta modalidad actualizada en el sistema Infoobras, como el registro de cuaderno de obra digital, ¿no? Muchos quienes ya tienen conocimiento de cuaderno de obra digital del OCE, es algo muy similar, muy similar. Habilitación de cuaderno de obra en Infoobras. El operador de la Oficina de Administración Directa inicia la sesión, ingresa el módulo Mis Obras. Finalmente, el operador OAD debe seleccionar la obra, hacer clic en el botón Habilitar, contemplar la información solicitada, registra los datos en el primer formulario, ficha 1, y crea la obra. Todo este proceso, pues, es lo que se va a llevar a cabo en el sistema Infoobras. No quiero andar mucho en esto, porque ampliamente se va a capacitar a todas las entidades que quieran, que ya se viene haciendo. De hecho, capacitaciones para la implementación de esto. Es el flujo regular del registro de cuaderno de obra y el flujo especial para los que tengan cuaderno de obra digital, ¿no? El residente de obra y el inspector son los únicos autorizados de escribir los asientos. Las consultas las formula el residente de obra en el cuaderno digital y las dirige al inspector o supervisor. Y los cuadernos de obra físico y digital son cerrados por el inspector cuando la obra haya sido recibida, definitivamente por la OAD. Revisión de bienes y servicios de acuerdo al calendario de almacén de obra. Se instalará un almacén que cuente con la infraestructura y mecanismos de control necesarios a cargo del almacenero. Es una figura muy importante, aunque es opcional en la categoría A, pero es notorio y es evidente pues, el control de este almacén. Por eso es que se ha pedido que sea un profesional o un técnico capacitado y con experiencia para su manejo. La Oficina de Control Patrimonial de la entidad debe llevar el control logístico documentado de todos los materiales, insumos y equipos entregados, ¿no?, al almacén de obra. Va a ser como una gestión de ida y vuelta entre el almacén general de la entidad y el almacén de la obra, lo que entra y sale. Entendemos de que la entidad, de tener más de una obra, puede ser 4 o 5 obras por administración directa, comprará, ¿no? Comprará, no sé, todos los insumos que son necesarios para la naturaleza de la obra. Si es una edificación, pues comprará los ladrillo King Kong, pandereta, cemento, fierro, y los mantendrá en su almacén y los derivará con un
correcto control a cada obra y cada almacenero registrará el ingreso, ¿no? Es un trabajo continuo y verificado, el cual tomará parte, le dará parte del almacenero al residente, que llevará también el control para la anotación en los informes, ¿no? El cual el supervisor verificará. La UAD debe verificar la información proporcionada por el residente en su informe mensual. Eso es lo importante, ¿no? El control de lo que ingresa y sale. Es porque esta parte del control de almacén es una parte sensible, ¿no? Una parte sensible de toda obra por administración directa, ¿no? La oficina de administración, de hecho, en los servicios de control lo que vamos a ver es esos registros de almacén de entrada y salida, tanto de la entidad como de la obra misma. Todo lo que ha entrado, se ha ejecutado, se ha llevado, se ha valorizado. Entonces eso es lo que se va a controlar, ¿no? La oficina de administración de la entidad, o la que haga a su vez, lleva el control financiero de la obra. Los materiales, insumos y equipos excedentes que queden al final de la obra deben ser entregados a la oficina de control patrimonial de la entidad, ¿no? Esta, o la que haga a su vez, ¿no? Registrará pues la realizará el proceso de baja o lo que estime conveniente, ¿no? De acuerdo con las normas y procedimientos que tiene cada entidad en particular. Los informes de valorizaciones, ¿no? Se inician con los metrados, ¿no? Estos metrados deben de ser coordinados entre el residente y el supervisor. Una vez que son coordinados, ya empieza a realizar el residente de obra la valorización, como vemos en el punto número 2, ¿no? En el último día calendario de cada mes. Eso es algo común y habitual en toda ejecución de obra, ¿no? La valorización final. La verificación por parte del inspector que está en la obra, verifica de que la valorización y todo sea lo correcto. De hecho, ha trabajado con él conjuntamente para la elaboración de los metrados. En sí, presenta al residente dentro de los 10 días calendarios posteriores al mes que se pretenda valorizar. Presenta su informe mensual de los avances físicos y financieros y ocurrencias de la obra en el periodo informado, además de alcanzar la versión digital y escaneado para el expediente del proceso, ¿no? Hay un expediente un expediente de obra, ¿no? Donde se tiene almacenado todos los informes, las liquidaciones parciales que se va a hablar y la liquidación final, ¿no? El cierre de todo. Toda la información, incluso la aprobación, los informes técnico, presupuestario y legal, todo va a ir dentro de un expediente de la obra, ¿no? Un expediente de la obra, que se indique en la directiva. La presentación del informe, este informe por parte del inspector o supervisor, dentro de los 5 días calendario de recibido el informe del residente, revisa y emite el informe a la UAD, ¿no? Y que determina la conformidad del informe y las observaciones que haya podido encontrar de ese informe, ¿no? La valorización de obra, de contratos, de bienes y servicios y valorización de modificaciones en caso de existir, se presentan aparte, ¿no? Igual, pero se presentan. La presentación de estas valorizaciones mensuales de contrato de bienes y servicios de obra realizados durante el mes sean presentados a la dependencia pertinente de la entidad con el informe de conformidad, ¿no? El residente de obra presentará la conformidad para que se proceda con el pago de estos servicios, ¿no? Las valorizaciones de las modificaciones en la etapa de ejecución física, adicionales, deductivos, mayores metados y partidas nuevas serán presentados en cuadros distintos, ¿no? No dentro de la valorización principal. Solo se procederá a ejecutar las modificaciones en la etapa de ejecución física cuando éste sea aprobado por el órgano competente de la entidad. Modificaciones durante la ejecución física. ¿Existen? ¿Puede haber modificaciones? Claro, puede haber modificaciones. La directiva lo considera, puede haber adicionales, puede haber deductivos. Toda esta modificación de alcance, costo y plazo siempre debe contar con el sustento técnico y legal. En el informe tiene que emitirse sustento técnico, legal y legal que sustente esta modificación, ¿no? El presupuesto también debe estar aprobado por el titular de la entidad para que se lleve a cabo esta modificación del expediente técnico o este adicional, por llamarlo comúnmente o habitualmente, ¿no? Las modificaciones que impliquen un mayor costo neto, adicional menos deductivo de obra, requiere previamente de la certificación o previsión presupuestal correspondiente de la Oficina de Presupuesto, así que se tiene que contar con esa certificación. ¿Y qué pasa si supero del 50% del monto del expediente técnico? Pues no se detiene la obra, solo en el plazo máximo de 10 días calendarios se comunica, ¿no? Comunicado por el residente o supervisor,
debe comunicar dicha situación a la Contraloría y al titular de la entidad, ¿no? El origen de las deficiencias y errores en el expediente técnico, en el mismo acto resolutivo, ¿no?, donde aprueba esta modificación, se dispondrá las acciones correctivas, ¿no?, que corresponden, y esto es importante, tiene que haber un deslinde de responsabilidades. ¿Y por qué? Porque habiendo ya, se ha normado, incluso la revisión del expediente técnico hasta en dos filtros más, el filtro habitual, que es la aprobación por parte de la entidad de un expediente técnico. Habiendo normado eso, puede ser que exista, que se supere el 50% del monto del contrato en modificaciones, en adicionales. Pero tiene que haber una responsabilidad ahí. ¿Por qué no se detectó esto en la revisión del expediente técnico? Entonces, todo eso se tiene que ver, ¿no? Eso tiene que haber un claro deslinde de responsabilidades. Es que no hablamos de un 5% ni de un 15%, hablamos del 50% del monto, del monto de la obra según el expediente técnico. Modificaciones significativas, ¿no? Se entienden como aquellos que cumplan, ¿qué condiciones? Como ya se mencionaba, esto es importante porque es el supervisor el que tiene poder para aprobar estas modificaciones. ¿Y qué condiciones tiene que tener para que el supervisor pueda aprobar estas modificaciones? Ser modificaciones significativas, ¿qué quiere decir? Que la modificación supere del 15% del costo total, ¿no?, del expediente técnico aprobado para el inicio de la ejecución física. Si supera del 15%, entonces estamos hablando de un monto a considerar, y entonces es un cambio significativo. Él no puede aprobar si es que este monto supera el costo. El supervisor no tendría acá privilegio, la prerrogativa de aprobar el adicional de obra, porque solamente puede aprobar las modificaciones no significativas. ¿Qué otra condición es una modificación significativa? Que las partidas que se plantean modificar afecten la ruta crítica del cronograma. Si la afecta, él no podría aprobar. Y que contemplen la elaboración de estudios adicionales de ingeniería, otros estudios de mecánica de suelos, de impacto vial, impacto ambiental, o cualquier otro estudio que demande esa modificación, entonces no podría el ingeniero, supervisor o inspector aprobar esta modificación por ser significativo, por ser cambios significativos. Las modificaciones al expediente técnico aprobado solo serán procedentes siempre y cuando sirvan para cumplir con el objetivo de la inversión y metas, y cuando las modificaciones sean producto de imprevistos no atribuibles a ninguno de los participantes. Entonces, el residente de obra presenta, ¿no?, la necesidad de una modificación, lo anota, en 5 días lo evalúa el supervisor, tiene 5 días para ver esos cambios, en 4 días lo presenta el supervisor a la OAD, si son significativas o no significativas, coordina con el proyectista si son significativas, él no puede aprobarlos, pero las eleva para que sea el proyectista quien absuelva esas consultas, ¿no? 15 días de plazo tiene la entidad para aprobar, para modificar o aprobar comunicadas por el residente e inspector, ¿no? Las modificaciones que no representen cambios significativos en el expediente técnico de obra, aprobados por el inspector o supervisor, los mayores metrados que no presenten cambios significativos serán aprobados por el supervisor o inspector, como ya se ha mencionado. La OAD, modificaciones, seguimos con las modificaciones. La OAD designa responsable de elaborar el expediente técnico de modificación. El expediente técnico de modificación corresponde adicional al deductivo de la obra, será elaborado por el presidente de obra siempre y cuando las variaciones no se consideren significativas, ¿no? Una vez que ya lo aprobó el residente, cuando son no significativas, entonces quien lo elabora es el residente, ¿no? Él elabora el expediente técnico de modificación. De hecho, él lo ha propuesto. Tiene la información a la mano y lo trabaja. Cuando el expediente de modificación requiere estudios nuevos, complementarios, cálculo de ingeniería, este debe ser realizado preferentemente por una consultora externa, no de la entidad, sino una contratada, ¿no? En ambos casos, el inspector supervisor deberá brindar la opinión técnica. Es necesario su opinión en ese informe de modificación, en ese informe de adicional que exista, ¿no?, previo a su aprobación mediante acto resolutivo. Contenido mínimo que tiene eso, pues los que la gran mayoría debe estar familiarizado, ¿no? Memoria descriptiva,
justificación, presupuesto detallado, sustentado, análisis de precios unitarios, planos, especificaciones técnicas, entre otros. Registrados en el sistema, deben de registrarse estas modificaciones, que para eso el sistema Infobras va a estar habilitado para que se registren estos adicionales, estas modificaciones, y también en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Modificaciones de plazo de ejecución. ¿Puede haber ampliaciones de plazo? Pues esta directiva lo contempla. ¿Qué se debe tener en cuenta entonces en una modificación de plazo? Para que proceda la modificación de plazo en esta obra por AD debe contar con resolución de aprobación del funcionario competente, y esta resolución debe estar registrada en el Banco de Inversiones cumpliendo con procedimiento administrativo y formalidades de la norma vigente, ¿no? ¿Cuándo procede una modificación? Procede cuando se aprueba una modificación durante la ejecución física, o sea, ¿cuándo procede la ampliación de plazo? Cuando se aprueba un adicional, digamos, ¿no? Y cuando se puede ese adicional, siempre y cuando afecte la ruta crítica. Ese es un motivo, una causal para ampliar el plazo de la obra o modificar el plazo, como se llama aquí en esta directiva. Pero también por las siguientes causales: desabastecimiento de materiales e insumos requeridos o demora en las provisiones de los mismos, que la entidad por A o B factores demoró en el desabastecimiento de estos materiales, pues es un requisito para aprobar esa modificación. Demoras en la aprobación de las modificaciones, la fase de ejecución física, solución de consultas, aprobación de mayores metrados, nuevas partidas adicionales, presupuestos que afecten el cronograma de ejecución física, también por esta modalidad, por esta causal, perdón, se puede aprobar una ampliación de plazo. Situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos. Puede haber por ahí un deslizamiento, se ha salido el río, un relave, ha habido marchas, han quemado los equipos o cualquier otra cosa que puede ser un caso fortuito, algo imprevisible, algo que no se ha previsto, algo fortuito. Entonces puede ser siempre y cuando esté bien sustentado. Las lluvias, también las lluvias pueden causar las paralizaciones y se puede aprobar, siempre y cuando se logre obtener los reportes, ¿no? Cenami, por ejemplo, esté documentado mediante fotografías, videos incluso, o lo que fuere, pero debe estar bien sustentado. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para una modificación de plazo? Una vez presentada la causal, el residente de obra informa al supervisor o inspector mediante asiento de cuaderno de obra, es lo natural. El residente de obra, luego de determinar el supuesto de la paralización, emite su informe y solicita al supervisor la modificación del plazo de ejecución de la obra. El supervisor evalúa la solicitud y, si lo ve que es conforme, correcto, está sustentado, emite su informe a la entidad juntando el informe del residente. La entidad evalúa la solicitud pudiendo aprobarla o rechazarla, emitiendo el acto resolutivo correspondiente. Si la obra ha paralizado por causales indicadas, ¿cómo se reinicia? El residente comunica el reinicio, el inspector lo valida, el supervisor de encontrarlo procedente, la solicitud emitirá un informe aprobatorio para el reinicio de obra y la OAD será la que autorizará el reinicio de los trabajos. ¿Qué se debe tener en cuenta al reiniciar la obra? El residente de obra presenta a la OAD de la entidad el cronograma actualizado con las firmas correspondientes, el plazo de presentación del nuevo calendario de 2 días calendarios siguientes de reiniciado los trabajos. Es requisito entonces este calendario actualizado con la nueva fecha, ¿no?, para la emisión por parte de la entidad del acto resolutivo. Así que es requisito contar con este nuevo calendario o cronograma actualizado, calendario actualizado. Toda ampliación de plazo debe estar registrada en los aplicativos ya mencionados en los aplicativos del MEF y de Infobras, ¿no?, previo al inicio de la ampliación de plazo. Así que la importancia de que el supervisor logre registrar estas ampliaciones de plazo en la obra para el cual se encuentra habilitado, ¿no? La fecha de solicitud de la paralización, la fecha de la solicitud de paralización, la fecha real de paralización y la fecha de reinicio de los trabajos deben estar anotados. Esto es común y es normal que estén anotados en el cuaderno de obra, ¿no?, en ese cuaderno de obra digital, ¿no?, el cual podemos acceder varios a revisarlo.
por el residente de obra. Debe determinarse atrasos injustificados en la ejecución de la obra, deben identificarse las responsabilidades que corresponden. Supervisor de los responsables directos, ¿no? Supervisor e inspector. Y de las oficinas que tengan como función, según sus instrumentos de gestión interna, realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución de la obra. Así que hay responsabilidades compartidas. También la oficina de seguimiento de la entidad, o la que a su vez tiene que ver por qué esos atrasos existen y no están justificados, ¿no? Liquidaciones parciales. Esto es algo que se contempla y que es novedad en esta directiva. Realizarse liquidaciones parciales, tanto técnicas como financieras, las cuales se realizan periódicamente, ¿no? Para obras menores de 4 meses no se va a requerir una liquidación parcial, sino que la liquidación única va a ser la que exista al final de la obra, ¿no? Para obras de hasta 1 año, la liquidación va a ser cuatrimestral, ¿no? Superiores a 4 meses, hasta 1 año, las liquidaciones van a ser parciales, van a haber liquidaciones parciales, pero cada 4 meses. Y para obras mayores de 1 año, ya van a ser las liquidaciones parciales presentadas de forma semestral. Culminación y liquidación, la última fase, la fase de culminación, anota al residente cuando se culmine la obra en el cronógrafo físico digital, solicita un plazo no mayor de 5 días posteriores a la anotación, que el inspector corrobore este fin de obra, ¿no? Para eso se le da al inspector este tiempo para que en 5 días corrobore de que todo se ha ejecutado, se ha culminado. Aunque está perenne en la obra, pues tiene que darse ese tiempo para que él pueda ver partida por partida y todo lo necesario antes de la entrega de la obra, antes de que llegue la comisión de culminación. Tiene que verificar que todo haya sido culminado. No podría pasar o no debe suceder de que el comité de culminación y liquidación de obra llegue a la obra y se esté rematando la obra. Cuando el comité llega a la obra, esa obra está entregada, está completamente para su uso, ya pintada, todo ya, hasta incluso el gras colocado, ¿no? Debe estar la obra culminada, no llegar a la comisión y ver que están rematando, están pintando. No puede darse eso. Así que el inspector o supervisor tiene esa responsabilidad de verificar en ese tiempo de 5 días de que esto es efectivamente así. De lo contrario, anotará diciendo que está faltando en tal frente esto, en tal otro frente esto, aquello. Entonces, es su responsabilidad verificar, que para eso tiene 5 días, de que la obra haya culminado. Corrobore el cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico, modificaciones aprobadas, de estar conforme, comunica formalmente. ¿Y cuánto tiempo de plazo tiene para comunicar después de que verificó? Comunica en un tiempo de 5 días. En un tiempo de 5 días comunica a la entidad. ¿Para qué? Para que la entidad, o mejor dicho la OAD, forme el comité de culminación y liquidación de obra. Estará compuesto también, o integrado, perdón, por el residente de obra y el inspector, ¿no? Entonces, en un tiempo de 15 días calendarios, la entidad designa, entonces designa a quienes van a conformar ese comité, ¿no? O mejor dicho, en 15 días se apersona, perdón, a la obra el comité ya conformado, ¿no? Para que verifique la ejecución, la correcta ejecución de la obra. Pueden haber observaciones, como es natural en todas las obras al momento de recepcionar, suelen haber observaciones, por ello que de existir observaciones, pues se consignen un acta de observaciones, ¿no? ¿Para qué se consigne un acta? Para que se puedan levantar y se pueda volver a visitar la obra para corroborar que estas observaciones planteadas en esta acta se hayan levantado una a una, ¿no? Y luego de ello, de observar, ya puede dar por culminada la obra. ¿No existen observaciones? Bueno, se verifica y se suscribe en ese mismo día, ¿no? Ipso facto, el acta de culminación de esta obra. Conformación mínima. La entidad, ingeniero, por parte de la entidad, el ingeniero, arquitecto va a ser un ingeniero, un arquitecto va a ser el presidente
de esa comisión, y también estará conformada por un ingeniero especialista, según la naturaleza de la obra, ¿no? Y un contador, ¿no? Y por parte de la obra, pues el residente y el inspector o supervisor de la obra. Si hay observaciones, en qué tiempo se deben de levantar, en un tiempo de 1/10 del plazo de la obra. En la recepción se presenta el informe final de obra. Entonces, este informe este informe final de la obra se debe de presentar en el tiempo de la recepción. ¿Qué quiere decir? Que cuando el comité de obra se presente a la obra para recepcionarla, debe de recibir en ese mismo día o unos días antes, si se puede, este informe final de la obra. Pero para ese entonces, ¿cuánto de tiempo plazo hay? Pues si contamos 5, 15, pues ahí vemos que hay 25 días, entonces se tendría ese tiempo, pero incluso podría tenerlo antes este informe el residente, porque la obra ya culminó. Entonces mientras esperan toda la gestión interna de la entidad para conformar el comité y que se apersone en esos 15 días como plazo máximo, el presidente va elaborando ese informe, ¿no? Se consigna en el acta o pliego de observaciones cuando existan observaciones, ¿no? En un plazo máximo de 3 días calendarios se informa a la entidad. La OAD dispone al residente para que proceda a la subsanación. El plazo para levantar las observaciones es de 1/10 del plazo de ejecución de obra. De plazo total, ¿qué quiere decir? Que si aprobamos nosotros en el interín o en la etapa de ejecución de la obra ampliaciones de plazo, el plazo del 10 es del plazo total, incluyendo esas ampliaciones o esas modificaciones de plazo aprobadas, ¿no? Con resolución. Plazo para el levantamiento de observaciones rige desde el 5.º día calendario de suscrito el acta o pliego de observaciones. Así que no rige desde suscrito el acta al siguiente día, ¿no? Sino desde el 5.º día calendario. O sea, tiene 5 días más. Culminado el levantamiento de observaciones, el residente anota en el cuaderno de obra las observaciones que fueron levantadas y solicita nuevamente la visita de la comisión, ¿no? De culminación y liquidación. El supervisor o inspector verifica dicho levantamiento en un plazo de 3 días, informa a la entidad, la comisión de culminación y liquidación en un plazo máximo de 7 días siguientes de recibido el informe, se presenta a la obra y verifica si las observaciones formuladas mediante esta acta han sido levantadas, ¿no? Lo corrobora. La comisión de culminación y liquidación no puede formular nuevas observaciones. Esto lo indica claramente, por más que yo encuentre otras observaciones, ya no las formula, ¿no? Puede manifestar, pero ya no las puede formular mediante un acta para que se levante. Y si no se han levantado todas las observaciones, el comité de culminación y liquidación no dará por culminada la obra, pero sí la liquidará. Esto es novedoso, ¿no? Porque se puede liquidar una obra que no esté culminada, o no esté levantada, no esté recepcionada, no tenga acta de culminación de la comisión, pues sí, esta directiva sí lo indica. Se podrá liquidar la obra descontando lo que no se ha culminado, las observaciones, se descuenta qué partidas son las que no se han levantado, no se han culminado, y liquida la obra restando esas partidas que no se han liquidado. Deduce las observaciones no corregidas, descontando el costo en el monto final de la obra y hace constatar en el informe de liquidación técnica financiera de la obra. Y si existen observaciones diferentes a las ya formuladas, el Comité de Culminación y Liquidación informará a la entidad para que ésta comunique a la OAD las subsanaciones del caso, ¿no? Siempre que constituyan vicios ocultos. El Comité de Culminación y Liquidación no es responsable por los vicios ocultos. Entonces, ¿se puede entonces liquidar una obra que no tiene culminación, no tiene esa acta? Pues sí. Y entonces, ¿cómo la liquido? Entonces, la entidad deberá evaluar eso, el por qué no se cuenta con esa acta, cuál es la problemática, por qué es que el residente no ha llegado a terminar la obra, por qué no se han levantado las observaciones que se indicaron en el acta que le indicó el comité. Entonces, tendrá que evaluar y en el futuro, después de incluso de liquidar, o en el futuro inmediato, la entidad tiene la obligación, no lo indica la directiva, pero
tiene que cerrar esa obra, tiene que terminar, rematar. Ah, pero si ya no hay plata, ya se ha liquidado la obra, pues tendrá que verlo. Y una de las ideas para poder cerrar esa obra, darla por concluido, es tal vez disponer con el dinero previsto de operación y mantenimiento o la que se considere, ¿no? Pero esa obra tiene que culminar bien, ¿no? No debe dejarse abierta y ya debe de darse para su operación y mantenimiento, su transferencia. Liquidación de la obra, declaratoria de viabilidad, memoria descriptiva, esos son los datos que tiene la liquidación, especificaciones técnicas, grado de cumplimiento de metas, metrados y valorización final, cuadro analítico, detalle de gastos, resumen de ejecución presupuestal, relación valorizada, insumos utilizados y el balance, comentarios y conclusiones y sugerencias para las lecciones aprendidas, ¿no? El plazo de 30 días calendarios de recibida la obra que no sé, en la consulta, o total es 30 o 25, ¿no? Entonces eso vamos a ver un ajuste, ¿no? Una guía que estamos implementando, pero eso sería entonces, en todo caso, quien suscribe el comité de recepción y liquidación registra en el aplicativo del MEP y de InfoObras. Estamos ya llegando al final de la exposición. Las transferencias, ¿no? Suscribe el titular de la entidad, el jefe de la unidad orgánica que estuvo a cargo, el jefe de la unidad orgánica que está a cargo de la operación, contador público colegiado habilitado por la entidad que recibe, ¿no? El órgano de la unidad receptora transferida a la entidad para su operación y mantenimiento y lo registra contablemente el patrimonio, inscribe en los registros públicos y anota en el inventario de bienes estatales. Finalmente, este último cuadro de disposiciones complementarias donde ya se habló que la vigencia de esta directiva rige a partir del 1 de junio de este año, ¿no? El saldo de obra, la presente directiva se aplicará para los saldos por administración directa en general y aquellos que en el marco de la ley 31589 puedan ser, las obras que están paralizadas y que tienen saldos por ejecutar para reactivar esas obras, también implementarán esta directiva para estos saldos también. Infoobras y en el Sistema Nacional de Programación Multianual también deben de registrar en estos dos sistemas la interoperabilidad. La CGR conectará el Infobras con los aplicativos informáticos y demás sistemas como el SEAS, SIAF y entre otros. Control, todas las obras van a estar controladas con el control gubernamental indicado. Comité de vigilancia conformado por representantes de la sociedad civil, reconocimiento de integrantes a través de la resolución de la entidad. La entidad proporcionará equipos de protección y seguridad al comité, ¿no?, de visita, ¿no? Bienes, servicios y subcontrata, en base a la ley de contrataciones del Estado, serán pues las contrataciones de todo ello, ¿no? Equipos, bienes, material. Capacitaciones y consultas se siguen brindando como esta conferencia, como este webinar, ¿no? Pero pueden seguir emitiendo sus consultas a la página consultasoad@contraloría.gov.be y seguirlos invitando a que puedan registrarse en el Infobras para poder gozar de las capacitaciones y actualizaciones que se vienen dando para la implementación y el completo y correcto registro, ¿no?, de esta modalidad de obras en este sistema, ¿no? Y también en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión. Muchas gracias, eso es todo por hoy, por esta oportunidad y gracias por su atención. Muy bien, agradecemos la ponencia del ingeniero Roger Puelles Castillo. Gracias por la información brindada y también por su participación. Eh, tengo muchas preguntas por parte del público, pero estas ya también han sido absueltas, puedo ver a lo largo de la ponencia. No obstante, ¿podríamos acceder a las PPTs para poderlas colgar, ingeniero? Con todo gusto, con todo Muy gusto. bien. Entonces, Terminando esta exposición, me comprometo a pasarte esta PPT. muy bien, entonces con el compromiso del ingeniero vamos nosotros a publicar el día de mañana las PPTs en la página web de la Escuela Nacional de Control. También lo vamos a publicar a través de las redes sociales. Por favor, no olviden darnos un seguir en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, donde nosotros vamos a poder difundir el PPT del ingeniero Puelles. Entonces, de esta manera, damos por concluida
esta actividad académica y recordarles que su participación les van a entregar una constancia electrónica de participación. Muy bien, con todos muchas gracias. Hemos concluido el webinar Obras Públicas por Administración Directa. Y nuevamente indicarles a todos que estos PPTs van a ser subidos en la página web de la Escuela Nacional de Control y también a través de sus redes sociales, que nuevamente los invitamos a seguirnos. Muchas gracias, Roger. Gracias Gracias, por esta. Harry, gracias a tu equipo, gracias por la confianza. Muy bien, muchísimas gracias y con ustedes nos vemos la siguiente semana por si desean nuevamente revisar la ponencia. Va a estar en el YouTube de la Escuela Nacional de Control y también les informamos que vamos a tener otra ponencia la próxima semana para reforzar algunos temas. Muchísimas gracias a todos y con ustedes que tengan muy buenas tardes. Gracias, gracias por su participación.